Gracias Jorge, gracias Daniel, gracias José por recibirme acá. Antes voy a decir dos cosas que no había pensado decirlas, pero las voy a decir. Yo pude leer la primera parte de la reseña que acaba de hacer Daniel, hasta donde empieza a hablar de la Confederación. Eso no lo conocí y me da mucho estremecimiento la lectura que puede hacer otra persona de lo que construye uno, porque en realidad algunas cosas que dijo Daniel nunca se me habían ocurrido. Entonces, es como la vida independiente de la obra del autor. Cuando leía el lunes, que me mandó un link con la reseña que había hecho, se me vino a la mente que sobre esa parte que dice que yo soy un poco duro con la élite tecnológica, que en realidad una razón podría ser de que no hubo ni universidad ni colegio mayor. Entonces, pensé que las tres figuras intelectuales más importantes que han salido de esa tierra, que son Hipólito Unanue, el sacerdote Francisco de Paula González Gil y Jorge Basadre, son figuras a nivel nacional. Nosotros, bueno, Basadre es muy explícito en sus alusiones a su región, pero Unanue no, y González Gil se le conoce poco. Entonces, curiosamente, de ahí las tres personas más cultivadas por lo que yo conozco de su historia, son figuras nacionales. Entonces, es simplemente un dato que se me atravesó en una reflexión. La otra cosa es que muchas personas que están acá sentadas nos conocemos hace tiempo y hemos estado en varias situaciones académicas y saben que yo no acostumbro a leer, que no me gusta leer. Y curiosamente, ahora que es simplemente bueno sentarse y comentar un poco cómo fue la experiencia, no lo voy a hacer, voy a leer. Cuando menos debería leer, voy a leer. Bien, a diferencia de la literatura, un libro de historia es una obra colectiva, por ser resultado de una investigación documental, por estar alimentado de numerosos textos que ayudan a situar y a entender los diversos temas que abordamos, y porque es producto de reflexiones en las que recurrimos a otros a quienes reconocemos sabiduría, conocimientos y destrezas de las que carecemos. Por eso, en esta ocasión, deseo agradecer a los colegas y amigos peruanos que me ayudaron a concluir, felizmente espero, este trabajo. Mi primera visita académica a Lima fue, ahí para atravesar algunos datos que se han cruzado, ¿no? Fue en julio de 2006. Lo recuerdo bien porque el 28 de julio en la Plaza Mayor, en las piletas, vierten pisco. Entonces, bueno, a un encuentro de historiadores chilenos y peruanos organizado por Daniel Parodi en la Universidad Católica del Perú. Entonces tenía solo el proyecto de lo que sería mi tesis doctoral y parcialmente hecha la investigación. Le tocó a la doctora Margarita Guerra comentar las hipótesis que entonces había logrado enunciar. Ninguna de ellas logró sobrevivir al levantamiento de fuentes y a la sistematización de la información que siguió. En esa ocasión conocí a personas que fueron fundamentales a lo largo del proceso y hacia quienes tengo una deuda intelectual y mucho cariño. José de la Puente Brunque me acogió con afecto y desde entonces no ha dejado de alentarme a persistir en esta contradicción que es intentar dedicarse a la historia peruana desde Chile. Daniel Parodi me dio un curso intensivo de cultura peruana que contempló visitas al pueblo viejo, degustaciones y mucha música. Desde entonces, cuando en algún bar o restaurante de Chile se presentan músicos que ofrecen valses peruanos en su repertorio, les pido cantar el plebeyo.
En un café de Miraflores me reuní con Cristóbal Jovín de Lozada, a quien había solicitado antes de asumir la cotutela de la tesis que estaba haciendo. Cristóbal aceptó y logró atender dos aspectos sensibles para la investigación. El primero era que, por haberme formado en la historia de Chile, necesitaba una buena orientación para adentrarme en la historia del Perú de la última mitad del siglo XVIII y la primera del XIX, advirtiéndome de incurrir en errores y omisiones demasiado groseros. El segundo era que, por estar trabajando en una escala regional y a menudo local, fácilmente podía perder de vista fenómenos mayores y caer en explicaciones demasiado autorreferentes. Luego tuve el encuentro con Jorge Ortiz Sotelo, que fue más planificado, pero muy grato y sorprendente. Ricardo Coyungian, el profesor guía de mi tesis, me encargó contactarlo para ver un asunto de una suscripción suya a la revista Derroteros del Mar del Sur. Así que lo fui a visitar pensando en que sería un trámite de 10 o 15 minutos. Pero Jorge comenzó a interrogarme sobre mi investigación y pronto empezó a bombardearme con datos, ideas y puntos de vista que ayudaron a situar y a ordenar mucha información que tenía reunida y a afinar varias ideas. Bueno, desde entonces creo que he consultado un montón de cosas que están acá con Jorge, incluso cuando ya teníamos una prueba de imprenta. Le transmití algunas inquietudes más bien de estilo, ya al final era algo de literario. Ciertamente, el enfoque espacial amplio que tiene Jorge coincidía con la experiencia que había acumulado en los muchos años que me dediqué a la planificación territorial antes de decidirme por seguir el doctorado en Historia. Y su libro sobre la escuadra británica en el Pacífico me dio algunas claves para entender las transformaciones y las continuidades del comercio entre la colonia y la República. Esa misma estadía también tuve una fructífera conversación con la doctora Ana Cristina Maceo, especialista en el comercio colonial, quien, además de muchas ideas, me facilitó datos de la aduana de Arica que no habría obtenido de otra forma y que se complementaron perfectamente con los datos que yo recogí en los registros notariales, y aquí la va a poder ver citada. Regresé al año siguiente aquí al Instituto Río Agüero a presentar los avances de mi investigación, que por entonces ya había concluido en la parte de los archivos chilenos y mucho más afinada a las hipótesis definitivas. En esa ocasión conocí a la doctora Scarlett O'Fallon, a quien admiré de inmediato. Por supuesto, sabía de su existencia y de su estatura intelectual como cualquier persona medianamente informada sobre las rebeliones andinas de fines del siglo XVIII, pero nadie me advirtió de su calidez y simpatía. Había planificado ese viaje para pasar algunos días en la sección colonial del Archivo General de la Nación, estadía que ella se preocupó personalmente que yo aprovechara al máximo, recomendándome con los encargados, y se tomó el tiempo de listar toda la bibliografía que debía manejar en mi proyecto y de proporcionarme copias de la que me faltaba. Una tarde tomamos té en su casa junto con Lizardo Seiner, un perfecto conocedor de la historia de Tacna, y su prócer Francisco Cela y Arizaga. Desde entonces, con la doctora O'Fallon, hemos compartido en otros proyectos académicos y con nuestras familias y amigos comunes. Hemos pasado gratísimos momentos en Lima, en Santiago y en Algarrobo. Y regularmente también nos escribimos. Después de un par de visitas más breves, regresé a Lima el año 2010 a presentar este libro que decía Daniel, que editamos con Carlos Donoso, sobre la Confederación Perú-Boliviana. Nuevamente fue una historia singular, una experiencia singular. Ya tenía la tesis redactada, solo quedaba pulir. No me sentía ajeno ni inseguro hablando de la historia del Perú, pero debía dar cuenta de un texto que había escrito hacía 2 años, ¿no?,
y que ahora me había dado cuenta de que estaba completamente equivocado. En ese libro que hicimos sobre la Confederación, yo en realidad asumí las tesis de Gutenberg, liberalismo contra proteccionismo, y viendo bien después, haciendo el cruce de las actividades comerciales con las opiniones políticas de estos hombres, me di cuenta que no, que era mucho más delicado el tema. Así que decidí asumir que inicialmente estaba equivocado, que me interesaban las disputas de estos comerciantes. Voy a leer. Allí interpretaba la disputa entre los mercaderes de Tacna y Arica antes y durante la Confederación en la clave proteccionismo-librecambismo que ofrece Paul Gutenberg. Pero unos documentos encontrados en la sala Medina de la Biblioteca Nacional y en el Archivo Histórico Nacional de Chile sugerían que tanto partidarios como adversarios del mariscal Santa Cruz eran librecambistas y que sus diferencias radicaban más bien en que pertenecían a distintas redes de comercio que buscaban zanjar sus diferencias acercándose a distintos núcleos de poder político. También manejaba de interpretación que a fines de los 60 hizo Félix de Negri, que señalaba que los mercaderes extranjeros radicados en Tacna eran decididos partidarios de Santa Cruz. Así que decidí que lo mejor era presentar las evidencias que abonaban a mi hipótesis y curiosamente nadie cuestionó estas conclusiones. Y en cambio, recibí algunas sugerencias para afirmar la percepción que tenía de la temprana República Peruana, para afinar mi percepción que más bien tendía al maniqueísmo. Comentó mi presentación la doctora Susana Aldana, que desde el punto de vista de otra región distante, Piura, me hizo ver que había cuestiones recurrentes que afectaron a las provincias durante las primeras décadas de la República, como la oportunidad para hacer valer sus intereses frente a un emergente Estado republicano infinitamente más débil que el colonial, y que la posibilidad de, en un contexto de fronteras, identidades y lealtades difusas, negociar con otras regiones con otras naciones constituía un instrumento político de insospechado poder. Por supuesto que mi deuda de gratitud es con muchas más personas que la que he nombrado, pero si no voy a estar hasta mañana mencionando personas. Elaborar una historia de Tacna y Arica como una unidad tiene algunas dificultades en comparación a las de una historia de cualquier otra región. Desde el punto de vista de nuestro insumo básico, las fuentes documentales, la guerra del Pacífico la dispersó o sencillamente la destruyó. Antes ya habían sufrido embates de otras guerras, de terremotos, tsunamis, cuando no del descuido y la ignorancia. Pero no es una tarea imposible. Afortunadamente para mí, los fondos notariales de ambas ciudades están disponibles en Chile, al igual que los judiciales. Los registros administrativos, en cambio, son continuos hasta 1819. Se conservan con intermitencias hasta 1841, algunos fragmentos hasta 1868 y son regulares a partir de 1881. Como ustedes sospecharán, los años mencionados no son casuales, dan cuenta de grandes convulsiones sociales y catástrofes naturales. 1819, bombardeo de Arica durante la Guerra de Independencia. 1841, ocupación boliviana después de la muerte de Gamarra en Engabi. 1868, tsunami de Arica. Y 1881, ocupación chilena de la región. Con todo, estas lagunas pueden ser cubiertas con información disponible en los archivos de Lima, Tacna y con la prensa de la época. Como solemos decirle a nuestros estudiantes y tesistas, las fuentes nunca son completas, nunca son legibles, nunca están íntegras. Es un dato que las fuentes sean un problema, reunirlas y leerlas. La disgregación de la información es la principal dificultad
construir una historia de Tacna y Arica desde la óptica de una región que ya no existe. En cambio, concebirla prescindiendo de la historia que sigue a esta historia y del valor simbólico que adquirieron ambas ciudades en el discurso nacionalista peruano, chileno y también boliviano, es sencillo. Si se tiene claro el objeto de estudio, esto es, el comercio, los comerciantes, los flujos de intercambio y su dimensión política. Entendiendo por territorio un espacio geográfico cuyos recursos se emplean según la particular forma de organización social y cultural de la población que allí se asienta, este trabajo apunta a construir la historia de un territorio que hemos denominado región Tacna-Arica por ser esos lugares los principales centros poblados que concentran el tránsito de personas, productos y actividad económica en el espacio comprendido entre los ríos Sama, la quebrada de Camarones y el Océano Pacífico y la cordillera de los Andes. El estudio de los factores mencionados se denomina historia territorial o historia del territorio, oficio al que me dediqué profesionalmente durante 15 años, formando parte de equipos con arquitectos, urbanistas, geógrafos, geólogos, economistas y todo tipo de ingenieros dedicados a estudiar regiones y proponer instrumentos y estrategias de ordenamiento y planificación espacial. No los aburro con detalles técnicos, pero mi trabajo consistía en hacer un grueso estudio histórico de una región para llegar a un diagnóstico que dé cuenta de sus problemas presentes y ofrecer criterios para definir soluciones a corto, mediano y largo plazo. Son estudios breves, basados en información bibliográfica y estadística, y sus resultados deben estar, además de un texto, expresados en una cartografía temática común al resto del equipo de profesionales. El año 2002